Nos ha llegado hoy un comentario con uno de nuestros vídeos que tenemos subido al canal de YouTube, de hecho un vídeo de julio de pasado año, de 2018, que creemos que este puede ser el mejor espacio para contestarlo, sobre todo porque trata de un tema de geografía. En puridad, el vídeo que trata del concierto que hace, como decimos, un año ofreció la Orquesta Joven del Valle de los Pedroches, nombre que no le hemos puesto nosotros, nombre que ha elegido la propia orquesta, como si se hubieran querido poner Orquesta Joven Reino de las Alpujarras, que es decir, es el nombre que ellos han elegido. En el comentario nos indicaban que la denominación Valle de los Pedroches es una denominación errónea, que oficialmente no existe tal denominación y que los Pedroches no son un valle. En el mismo comentario se nos impelía a que, además de informar, formáramos y que no siguiéramos divulgando esta denominación incorrecta, porque estábamos dando pie a que mucha gente que nos oía, que nos escuchaba, pues siguiera eternizando esta denominación, como decimos, incorrecta del Valle de los Pedroches. En puridad, digamos que el comentario venía a decir eso. La contestación corta tiene razón, la contestación mediana tiene razón, pero... Y ahora viene la contestación larga con respecto a esta denominación de Valle de los Pedroches. En primer lugar, por ir colocando las cosas en su sitio, me van a permitir que hoy haga una cosa que no suelo hacer, y es esta. Efectivamente, digamos que, como pueden comprobar, se supone que sé de lo que voy a hablar. Los Pedroches es una de las comarcas naturales definidas desde hace muchísimo tiempo. Estoy hablando de los Pedroches. ¿La comarca de los Pedroches es un valle? No. No. ¿Por qué? Porque un valle es una zona geográfica articulada por la presencia de un río. No tiene que ser forzosamente el sitio por donde pasa un río. Lo podemos tener en sitio en un sentido mucho más extenso, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, o en el Valle del Ebro, o en el Valle del Amazonas. Hay mucho más que un río, pero el río que articula la zona es el Guadalquivir, el Ebro, o el Amazonas, o el Mississippi, o el Nilo. ¿Tenemos este tipo de articulación en los Pedroches? Pues no. ¿Cuál es el río que articula los Pedroches? El Guadarramilla, el Zújar, el Cuzna. Quizá no hay un río que articule los Pedroches, cosa distinta a lo que pasa en el Valle del Guadiato. En primer lugar, si ven ustedes, cuando una comarca está realmente articulada por un río, la denominación incluye el nombre del río. Valle del Guadiato, Valle del Guadalquivir, Valle del Jerte, que es el río. No hay ningún río que sea el río Pedroches. Bueno, hay un arroyo Pedroches que está en Córdoba, a la entrada, inmediatamente antes de llegar a Chinales, pero no es el caso. Bien, ¿los Pedroches son un valle? No. Hay que denominar una comarca, aunque sea natural, con un término geográfico, porque se ha intentado decir, bueno, sería la penillanura de los Pedroches, ¿cierto? El batolito de los Pedroches no es cierto, porque hay algunos pueblos, los más extremos, Cardiña, Belalcázar, que se salen de esa zona del batolito de los Pedroches. Se puede denominar sin ningún tipo de problema los Pedroches. Comarca de los Pedroches, perfectamente claro. El término Valle de los Pedroches, desde un punto de vista geográfico, es incorrecto, porque los Pedroches no se articulan
con un río. Hasta ahí ningún problema. Bien. ¿Tenemos nosotros la culpa de la denominación Valle de los Pedroches? No, ni mucho menos. Ni creemos que sea una denominación que se vaya a revertir, a no ser ante auditorios más o menos científicos, porque a nivel popular es una denominación que ha calado. Y no una denominación nueva, es una denominación que se cuenta ya por siglos. Nacida no en el ambiente geográfico, sino muy posiblemente desde el mundo poético. No está demasiado claro quién fue quien primero utilizó esta expresión de Valle de los Pedroches. Hay quien dice que fue un autor de Pozo Blanco, hay quien dice que fue un autor de Pedroche, que lejos de su tierra recordaba con añoranza su valle. El caso es que la denominación tuvo éxito, tuvo mucho éxito. De hecho, tal éxito tiene que habitualmente se habla de los valles, refiriéndose a Pedroches, Alcudia, Serena, los valles, que incluso la cooperativa agroganadera de Pozo Blanco se denomina COVAP, Cooperativa del Valle de los Pedroches. Insistimos, aunque el término sea geográficamente incorrecto, que el hospital que está radicado en Pozo Blanco se llama Hospital Valle de los Pedroches. Volvemos a decir, aunque sea un término incorrecto, pero es un término que ha tenido mucho éxito. Entre ellos, para la Orquesta Joven del Valle de los Pedroches. Nosotros, y les invitamos a que entren en nuestro canal de YouTube, siempre que subimos los informativos, ponemos siempre la misma frase: la actualidad informativa de Pozo Blanco y los Pedroches. Precisamente por este tema, que les vuelvo a recordar, suelo ser cuidadoso a la hora de utilizar el término Valle de los Pedroches, que, como decimos, geográficamente es incorrecto. Pero lo que no puedo hacer de ninguna de las maneras es cambiarle el nombre al hospital que se encuentra en Pozo Blanco, que es el Valle de los Pedroches, cambiarle el nombre a la cooperativa COVAP, que es Cooperativa del Valle de los Pedroches, ni por supuesto cambiarle el nombre a la Orquesta Joven del Valle de los Pedroches, ya que es un nombre que ellos han elegido. No es el único error en una denominación geográfica. Por ejemplo, en España se denomina a la zona de agua, al canal de agua que separa Francia de las Islas Británicas, lo que se denomina en algunos sitios el Canal Inglés. Nosotros lo denominamos Canal de la Mancha. ¿Qué tiene que ver la Mancha? Está ahí en el centro de España, con un canal de agua que hay entre el Reino Unido y Francia. Procede de un error de traducción. En francés se denomina Canal de la Manche. Manche escrito, Manche. Manche en francés es manga. Efectivamente se trata de una manga de mar, pero alguien en castellano pues lo tradujo mal y tradujo manche por mancha en vez de por manga, y ahí se ha quedado, a pesar de lo erróneo de la traducción. Y en cuanto a nombres de empresas o de grupos musicales, pues obviamente cada uno es muy libre de hacer de su capa un sayo y de utilizar un término, aunque científicamente no sea correcto. Un caso muy destacado puede ser el del grupo de rock inglés Status Quo, que realmente es una falta de ortografía. La expresión es statu quo, sobraría una S. Creemos que queda aclarado tanto el tema de Valle de los Pedroches, que como decimos geográficamente es incorrecto, desde el punto de vista científico es incorrecto. Hay un artículo en el que con muchísima más sabiduría que yo se lo he hecho lo pueden ustedes leer, precisamente este comentario que nos hacían llegar, nos mandaban una reseña de dicho artículo del profesor Bartolomé Valle Buenestado de la Universidad de Córdoba, maestro de toda mi generación, precisamente cuando estudiamos la carrera allí en el Hospital del Cardenal Salazar, la sede de la
Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba. Como decimos, hay un excelente artículo sobre este tema en el que con mucha más sabiduría y mucho más conocimiento que este que les habla, le explican el tema. Pero como decimos, a pesar de lo incorrecto, si hay un grupo de música, en este caso, como decimos, la Orquesta Joven, que quiere utilizarlo, nosotros no somos quien para rebautizarlos. Volviendo al tiempo del día a día, pues comentarles que estamos en una época de pre-verano. La temperatura va a ir subiendo, quitando algún momento en el que se mueve un poquitín más el viento. Pues lo cierto es que vamos a tener un ambiente francamente de bochorno por momentos. Hacia fin de semana vamos a tener una temperatura de 35 grados o más. Como ven ustedes, bueno, en estas primeras fotos estamos hablando de la madrugada, pero es que conforme avanza el día, ni siquiera nubes de evolución, como decimos, cabe esperar ya a principios del mes de junio, la primera quincena, a ver si al menos tormentas tenemos algunas, si no nos tememos que vamos a acercarnos prácticamente a septiembre en seco. Tenemos este enorme bloqueo anticiclónico, como pueden ver ustedes, una zona de bajas presiones térmicas en la zona del Sáhara, y mientras el anticiclón esté aquí, que ya no podemos decir que esté desplazado de las Azores, no es que pilla toda Europa y todo el Atlántico, lo cierto es que los frentes van a pasar muy al norte, no van a afectar a la península ibérica, con lo cual, pues de precipitaciones absolutamente nada, como se ve precisamente en los modelos numéricos de predicción de precipitaciones. Tal como decimos, bueno, tenemos esa zona de bajas presiones en los países del este de Europa, pero desde luego en nuestra zona absolutamente nada. Y pocas veces el mapa significativo es tan desoladoramente significativo, lo cierto es que deja muy poco a la imaginación. El tiempo que vamos a tener en los próximos días, poco nuboso o totalmente despejado. Como decíamos, las temperaturas van a ir subiendo ligeramente del orden de los 3 grados en estos días, hasta llegar a los 35 o más durante el fin de semana. Viento flojo de componente este, flojo estamos diciendo de entre 10 y 15 kilómetros por hora. Si van ustedes corriendo, adelantarían al viento, o sea, el viento prácticamente no se va a notar. Y por lo que respecta a los niveles de polen, gramíneas y olivo en niveles altos, y ortigas, sobre todo, como decimos, en las ciudades, en los núcleos urbanos, en niveles bajos. Como le decimos, la temperatura subiendo, y no tememos que la posibilidad de precipitación prácticamente desapareciendo. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.